Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Comunidad Nexo. Es un gusto saludarles y que volvamos a estar por acá. Este es el podcast número 15 de Comunidad Nexo y el primero del 2023. Mi nombre es Rebe y hoy estoy con José Pablo Quiroz. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos, José? Pura vida. Qué dicha. Y bueno, quiero contarles que estamos todavía con la serie de valores y estamos hablando del valor del compromiso. Y ya tuvimos nuestra primera reunión de este año donde ya hablamos un poco de este tema. Y hoy queremos también tocar el tema del compromiso basado en el libro de Ruth. Y bueno, por supuesto, para eso está aquí José Pablo, para ayudarnos a entender, a hablar un poco sobre este tema. Y yo creo que podemos empezar entonces contando la historia a grandes rasgos. ¿De qué trata el libro de Ruth? Sí, claro. El libro de Ruth es un libro cortito. Son 4 capítulos en realidad y cuenta la historia de una familia en un tiempo de muchísimo dolor. Existen 2 personas, Elimelech y Noemí, que son judíos y ellos tienen 2 hijos. En algún momento de su vida, Elimelech muere y pues Noemí sale con sus hijos hacia la tierra de Moab. Aquí, primer gran detalle, Moab no es una provincia de Israel. Moab era un terreno donde vivían personas no judías, no israelitas. Se van para Moab debido a la gran hambruna que estaba sucediendo en Israel. No había pan para comer y eso estaba generando entonces que se vieran algunos de los fenómenos que vemos hoy en día. Desplazamientos de personas buscando mejores condiciones de vida. Llegan a Moab y en tal lugar los hijos de Noemí se terminan casando con 2 moabitas. Después de un cierto tiempo mueren también los 2 hijos de Noemí, los esposos de estas 2 moabitas, y Noemí escucha que ya otra vez hay un poco de comida en la zona de Israel, en Judá, que es de donde ella era, y se va a devolver, ¿verdad? Va de vuelta y entonces lo que pasa ahí es que le dice a sus nueras, a ambas, no, quédense, o sea, ustedes de cierta forma son extranjeras, quédense en su tierra, yo no tengo nada para darles, no puedo darles otro hijo, e incluso si tuviera un hijo yo, ustedes no lo van a esperar 20 años o 25 años para casarse con él, entonces sí. no hay posibilidad. Una de las nueras le dice que está bien, o sea, llora y todo, pero se despide, y la otra es Ruth. Ruth le dice que no hay manera de que la vaya a dejar, que no insista. Y le dice, iré donde quiera que vayas, iré contigo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, que es un elemento esencial. Ese versículo es clave en el capítulo 1, cuando Noemí, recibe esa frase de parte de Ruth, ¿no? Cuando le dice, tu Dios será mi Dios. Y entonces, en efecto, se van y se devuelven a Israel en el tiempo en el que ya iba a comenzar la cosecha. Después de esto, entonces, pues tienen que buscar qué hacer para conseguir comida, ¿verdad? Sí, cómo sobrevivir. Cómo sobrevivir, precisamente. Y lo que sucede es entonces que Ruth tiene un encuentro con Boaz. Y Boaz es una figura importante porque resulta que además de ser alguien que tenía tierra y que podía producir la cosecha y en tiempos en que eso era muy importante, resulta que también Boaz es pariente de Elimelech, que era el esposo de Noemí, que ya había fallecido. Y ese elemento también es esencial, ya lo vamos a retomar cuando veamos un poquito el contexto, pero hay que ver que esa relación de parentesco generaba ciertas obligaciones en el esquema judío, para el que todavía estaba vivo, por supuesto. Y entonces, ellos tienen un encuentro y Boaz trata muy bien a Ruth. Le da permiso de que coma, le da permiso de que busque las semillas, le da permiso de que básicamente esté en su terreno buscando subsistencia. De que trabaje en el terreno. De que trabaje, exactamente. Y entonces ella va y le cuenta, Ruth sale después y le cuenta a Noemí, y Noemí se alegra porque dice, esto es un acto muy positivo porque este Boaz es quien podría redimirnos, que está hablando en el concepto realmente judío de redimir, de que si un hombre moría, existía un deber de parte de sus parientes de tomar a su viuda para continuar la heredad, el linaje de esa familia como tal. Sobre esto viene, por ejemplo, la historia de Onán en Génesis, que es un tema aparte, pero era un deber que existía. Y entonces, después de este evento, Noemí motiva a Ruth a que, de cierta forma, le haga un acercamiento a Boaz, ¿verdad? Para poder tener que tuviera lugar esto de que sean redimidas. Y en efecto sucede, Boaz le muestra el favor a Ruth y le dice nada más, mira, por orden,
hay un pariente más cercano que yo. Entonces necesito ver si él quiera redimir la tierra de Elimelech y quiere redimir a las mujeres, ¿verdad? Noemí y Ruth. Y si lo quiere hacer, pues entonces le corresponde a él. Entonces eso nos lleva al capítulo final, donde se van a buscar a este pariente, quien pasa por ahí en las puertas de la ciudad, que es el lugar donde se resolvían los asuntos importantes en esos tiempos en Israel. Y Boaz le dice, mira, ¿te interesa o no te interesa? Y él dice, claro que me interesa redimir la tierra. Y él le dice, bueno, si redimir la tierra, también tienes que redimir a las mujeres. Y él dice, ahora sí ya no. Es que ahí tengo ciertos problemas entonces con mi propia herencia, con mi propia línea. Entonces, déjatela vos. Entonces vos, en efecto, redime la tierra y redime a Ruth como tal. Y entonces eso implica que le dará también descendencia, que será la descendencia indirectamente de la familia de Elimelech. Y por ende entonces también de Noemí. Eso genera un gran gozo. Y ese niño que nace, que es nieto de Noemí, de Elimelech, hijo de Boaz y de Ruth, ese niño se llama Obed. Obed va a tener un hijo que se llama Isaí, e Isaí va a tener un niño rubio de buen parecer, pastor de ovejas, que un día lo van a ir a buscar a decirle, usted es el próximo rey de Israel, que se llama David. El rey David, sí. Y ahí básicamente termina la historia de Ruth. Ese es el contexto. Sí, y entonces, bueno, ya que nos mencionaste esto del rey David, ¿verdad? Y de la descendencia, tal vez si nos puedes entonces ubicar en el contexto histórico, ¿verdad? En que se encuentra Ruth, para más o menos entender, ¿verdad? Cómo es que este libro viene, influye y también se encuentra en esta línea bíblica, claro, ¿verdad? Sí, eso es esencial. No podemos pretender que el libro de Ruth, o entenderlo, digamos, 5 años después del Éxodo. Ajá, sí, o solo en su contexto. O solo por sí mismo, exactamente. O creer que es del tiempo de los profetas. No, es el libro de Ruth, en el capítulo 1, versículo 1, comienza diciendo, en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Esa caudillos gobernaban el país, inmediatamente nos da el contexto histórico. Sí, nos ubica. Y es el libro directamente anterior en las Biblias, ¿verdad? Se refiere al libro de Jueces. Y el libro de Jueces es una época complicada y convulsa en Israel. Es una época extensa, medianamente extensa, tal vez no tanto como la de los profetas, pero sí tiene cierta extensión. Viene después de que Josué ingresa al pueblo, a la tierra prometida. Moisés murió, entra Josué, hacen las batallas en la tierra prometida. Y entonces ya los israelitas se asientan sobre la tierra prometida. Y ahí tal vez el principal tema es, ¿y ahora qué? Como en la película de Nemo, en la escena final, cuando todos los peces logran salir, entran al océano, están en las bolsitas y dicen, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos con nuestra vida? ¿Y ahora qué hacemos? Sí. Y lo que los israelitas hicieron es desastre. Entonces, por 20 y pico de capítulos, 21 capítulos de Jueces, lo que vemos es un ciclo bastante claro en el que los israelitas incurrían en desastre, se levantaba un caudillo, un juez, se le llamaba por eso el libro de Jueces, que de cierta forma los liberaba. Organizaba también. O los organizaba, los liberaba, y entonces después de eso había un tiempo de paz y volvía el desastre y vemos un ciclo bastante claro, ¿no? Entonces, a este periodo corresponde, por ejemplo, Sansón, corresponde Jefté, corresponden un montón de otros jueces que se caracteriza el periodo por un versículo del capítulo 21, el versículo final del libro dice, en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Que lo que está dando a entender era un tiempo de un declive moral considerable. Las historias que se cuentan son cosas en el que la gente decía, las frases que salían era, en Israel nunca se había visto algo así. Era un tiempo como decía, de un declive moral terrible que llevaba entonces a que en ese tiempo no se pudiera esperar mucha prosperidad o mucho progreso. Y el tema espiritual, de cierta forma, se debilita fuertemente durante este periodo. Y el versículo siguiente en nuestra Biblia, de ese que acabo de mencionar, es precisamente el de Ruth, capítulo 1, versículo 1, diciendo... Este se ubica dentro de tal periodo, cuando los caudillos gobernaban en Israel. Entonces, en ese contexto tenemos que entender descentralización
no había una autoridad centralizada que pudiera llevar a cabo y, ¿verdad? De cierta forma, ejecutar la ley, sino que se vinculaban en los diferentes países, en diferentes partes de la nación de forma, de cierta manera, descentralizada. Las tribus llegaban a tomar un valor muy importante. ¿Verdad? ¿A cuál tribu pertenecías? Era como, bueno, aquí hacemos las cosas de esta manera. Y si alguien me le hace algo al de mi tribu, yo le devuelvo al de la tribu de esa por lo que hizo, ¿verdad? Y el texto nos cuenta historias como tales. Ajá. Ese es el contexto de Ruth. Ajá. Es el periodo. Estamos hablando aproximadamente del año 1250, 1200 antes de Cristo. Y es un periodo que tal vez podrá durar incluso unos 200 años. Claro. Ahora entonces lo que tendríamos que hacer es tomar el libro de Ruth y entender por qué estamos, ¿verdad?, viendo en este libro el valor del compromiso. Claro. ¿Verdad? Porque hay diferentes formas en que lo podemos ver dentro del libro, pero contanos algunas de esas. Sí, claro. Tal vez la principal que podrías ver ahí, no sé vos qué pensás, es se ve el compromiso por parte de Dios. Y aquí quisiera tal vez hacer un poquillo el regreso a lo que enseñó Diego en la primera enseñanza de esta serie de compromiso. Que ya lo pueden ver también. Que ya está en nuestros canales, en nuestras redes, exactamente. Ahí ya está disponible lo que Diego enseñaba acerca de cómo Dios, de manera de iniciativa, como veíamos en la serie de amor, fue realizando pactos, compromisos con su pueblo. Y fue de manera progresiva avanzando en eso, de hecho, ¿verdad? Fue revelando ciertas promesas. Y Diego decía, hay algunas, sí, que involucraban una condición, que involucraban un comportamiento correspondiente. Pero había otras en las cuales Dios simplemente decía, yo voy a hacer esto y listo. Y lo prometía y generaba ese pacto, porque puedo. Lo voy a hacer porque yo soy el que hace las cosas como quiero hacerlas, ¿verdad? Entonces, en ese esquema, los pactos que Dios había venido haciendo nos revela el compromiso de Dios con varias cosas. Y Ruth es un texto riquísimo para ver dos elementos adicionales. El primero es que Dios había hecho un pacto abrámico, un pacto con Abraham. Y le había dicho ya por Génesis que en Abraham, serían benditas todas las familias de la tierra. Le había dicho todas las naciones, todas las familias, naciones, ¿verdad? Sí. Dando a entender, de cierta forma, tal vez no tan comprensible para los judíos en ese momento, bueno, en ese momento no, pero años posteriores, pero sí eventualmente manifestando que eso sería su promesa para todo el mundo, ¿verdad? Para todas las naciones. Sí, no solamente para los israelitas. No solamente para los israelitas. Sí, entonces, eso lo que generó es que vemos en Abraham un inicio que en Ruth se manifiesta con claridad. ¿Y cuál es? Bueno, que Ruth no era una israelita, ¿verdad? Exacto. Y lo que vemos en ella de su avance, de cómo Ruth se va desarrollando y vinculando con el pueblo de Israel, lo vemos claro en el sentido de que ella dice a Noemí, cuando le dice que se despidan, ella le responde, no voy para ningún lado, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Sí, declara, digamos, como sus compromisos. Claro. ¿Verdad? Estoy comprometida con vos, estoy comprometida con tu pueblo y estoy comprometida con tu Dios. Correcto. Entonces es claro que lo vemos, ¿verdad? Como esa es como la contraparte del compromiso de Dios. Y el compromiso de Dios claramente es, yo voy a llevar mi plan con este compromiso mío incluso a las naciones que están fuera de los israelitas. Y voy a tomar ahí entonces a una moabita que la voy a traer para que sea parte de ese proceso y ese linaje que estoy generando. Y entonces nos ve que dentro del segundo punto que podríamos comentar aquí, que es que Dios se mantuvo fiel a el linaje de Jesús que se iba formando. Porque este es un punto esencial que no podemos dejar pasar cuando se lee la historia de Ruth. Claro. Termina el capítulo 4, el capítulo final, y deja muy claro que de Ruth y Boz, salió Obed, quien a su vez fue padre de Isaí, quien a su vez fue padre de David, quien todos sabemos estaba vinculado con Jesús en linaje, y a quien también se le haría, como bien explicaba Diego la semana pasada, un pacto que se terminaría manifestando en Jesús mismo. Entonces, de nuevo, el punto era el pacto abrahámico manifestado en Jesús, pasa por Ruth, pasa por la moabita. El pacto davídico no había llegado a ese momento, pero incluso esto es
la precuela del pacto davídico. Es de dónde saldría David, ¿no? De dónde va a nacer, de qué familia. Y ese esquema nos revela a un Dios que está en control de todas las cosas, que está manifestando y hace lo que quiere, cuando le guste, como le place, y que ha decidido, bajo ese esquema de poder, ha decidido comprometerse con que ellos sean su pueblo y él sea su Dios, con formar ese pueblo, ¿no? Con tener un pueblo, desde el inicio a como ha ido avanzando, manifestándose por Jesús mismo al final, como la culminación de ese compromiso. Y ese es el punto tal vez más claro en Ruth. La historia de Ruth, tal vez ahorita lo comentamos, se ha entendido a veces como muchos otros elementos y se toma para interpretaciones muy, llamémosle interesantes por poner un adjetivo, pero lo que está claro es que a pesar de que en ese texto no hay profecía, no hay palabra de Dios dada directamente en el sentido de que alguien diga, así dijo Dios, como sucede en el tiempo de los profetas años después, porque no es ese momento histórico precisamente. Así como no había de esto, a pesar de que no hay de esto, sí vemos con claridad a un Dios ejecutando y un Dios llevando a cabo las acciones. Incluso, y esto es esencialísimo y muy importante por notar, a pesar de la hambruna, de la muerte, del sufrimiento, de la soledad. Es decir, Ruth se lee rápido, lo leemos aquí en blanco y negro, pero tenemos que ponerlo a color en nuestras cabezas y es un color gris. La situación es una historia dolorosa, de mucha pérdida, ¿verdad? Correcto. Y de mucho esfuerzo de parte de dos mujeres que están solas en un tiempo que no, o sea, que estar ellas dos solas era estar desamparadas completamente, o sea, estar... Y las viudas. Exactamente, estar, ¿verdad? Sin un destino y sin un futuro seguro, ¿verdad? Sí. Entonces hay que entender muy bien, como decís vos, ese libro de Ruth bajo un contexto, pues especial, ¿verdad? Viendo a Dios trabajar, pero viendo cómo Dios utiliza hasta la tragedia que podemos ver en esto, ¿verdad? Sí, para manifestar ese compromiso y para llevar a cabo ese compromiso, claro. ¿no? Como te decía, si hay un color, el color es gris. Y que al final los compromisos de Dios son compromisos de amor con nosotros, ¿verdad? Y con su pueblo. Sí, pero interesante que lo mencionas, son compromisos de amor, pero mira la realidad de Ruth. Exactamente. Viudez. No parecería. Hambruna, sufrimiento y no exilio, pero salida de su país, casi que refugio, casi que asilo, ¿no? Es un contexto en el que definitivamente no se enmarca comúnmente el amor ni el compromiso, pero en efecto está el compromiso de Dios llevándolo a cabo a pesar de todos esos elementos. Exacto. Y es esa fuerza irresistible del brazo de Dios llevando a cabo las cosas, haciendo lo que a Él le place, como dicen Isaías. Sí, y otra cosa, José Pablo, también es el compromiso de Ruth, ¿verdad? Que se extiende a Noemí, ¿verdad? Que al final, ¿verdad? Como decíamos ahora, al final es este compromiso con Dios, primeramente, ¿verdad? Que era lo que Diego decía la semana pasada, ¿verdad? Es el compromiso más elevado que podemos tener, el compromiso con Dios, ¿verdad? Y al final Ruth extiende ese compromiso a Noemí. Sí, sin duda, su forma de comprometerse con Noemí era comprometiéndose con Dios. Exacto. No con Noemí. Porque aquí no lo cuenta, pero estoy seguro que Noemí alguna que otra cosa extraña tendría. Era la suegra. Era la suegra, comenzando por eso, exactamente. Entonces, solo el hecho de que sea la suegra ya tenía que tener algún tema ahí. Y Ruth, no sé, de alguna manera, no sé, le caería mal algún comentario, no le gustaría algún tipo de dinámica, pero estaba comprometida, precisamente. Pero estaba comprometida no con Noemí, que le diera una salida fácil, como decía Diego, sino que estaba comprometida con Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, lo vemos por dos esquemas. Lo vemos cuando le responde a Noemí que no va para ningún lado, que su Dios, que el Dios de ella sería su propio Dios. Y en el capítulo 2, Boaz lo deja entrever. Cuando Ruth le dice, ¿por qué usted ha sido bueno conmigo? Boaz le responde, es que me han contado todo lo que has hecho. Y le dice en el capítulo 2, versículo 12, que el Señor te recompense por lo que has hecho, y esta parte es la esencial. Vos entiende cómo está dirigido el compromiso de Ruth. Eso es lo que entiende vos. Le dice que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Claro. Es decir,
viniste a hacer un acto en relación con Dios. Exacto. Sí. No viniste a hacer un acto en relación con una mujer. Y porque al final, José Pablo, Noemí no tenía nada, ¿verdad? Sí, claro. O sea, no podemos decir es que Ruth está haciendo un compromiso, ¿verdad? Está teniendo un compromiso con una mujer que la va a ayudar, que la va a sacar adelante. Como interesado, decimos. Ajá, un acto interesado, un acto o tal vez un acto esperando, ¿verdad? Algo de Noemí. Al final ninguna de las dos tenía certeza en ese futuro, ¿verdad? Y bien lo dice vos, ¿verdad? Es Dios quien va a recompensar lo que has hecho, porque Correcto. al final no es un acto que para los hombres sea importante, ¿verdad? Sino para Dios precisamente. Así mismo. Y entonces vemos un compromiso de Ruth vinculado hacia Dios que se manifiesta entonces en sus acciones para con Noemí. Porque vemos varias veces que Noemí le dice, haz tal y tal cosa. Y Ruth dice, así como lo has hecho, así como lo has dicho, así lo haré. Entonces, claro, desde luego que estaba comprometida con esta persona en vivir, sobrevivir casi en esos esquemas, en sobrevivir, ¿verdad?, la vida, pero además de esto vinculándose de manera muy directa con el Dios de Israel, ¿verdad? Exacto. Y eso es algo esencial que ver en relación con el compromiso de parte de Ruth. Exactamente. Y bueno, José Pablo, para también sacar como la riqueza de este libro, también hay otra cosa que sería muy importante que habláramos y es qué no significa el libro de Ruth, o más o menos qué interpretaciones erradas le hemos dado al libro de Ruth, ¿verdad? Sí, como digamos, líneas de argumentación que tal vez son un poco difíciles de comprender a la luz de lo que el texto te está diciendo. ¿Qué te digo? Una de esas puede ser tal vez el tema de métodos para conseguir esposo. Esa no suena como que sea la más correcta. El capítulo 3 sin duda es un poco, no sé si controversial, nada más es de difícil interpretación, hay que conocer todo el contexto histórico, hay que conocer el costumbre, exactamente. Sí. Pero sin duda irse a acostar a un hombre a los pies no es un método tradicional para conseguir esposo. Pero digamos y ya... es que ha sido como idealizado, ¿verdad? Sí. El libro ha sido como idealizado, como la historia de Ruth, ay, qué linda Ruth, ¿verdad? Lo que hace, ¿verdad? Y también, ay, cómo consigue esposo, ¿verdad? Cómo consigue marido. Y realmente lo que estamos viendo es todas estas tradiciones puestas en marcha, pero como vos decías, es un libro duro, es un libro triste. Sí, es decir, se ha querido a veces ver el libro de Ruth como que fuera una novela o como que hubiera sido una película de Hollywood de esas románticas, ¿verdad? Y cuando más bien es una tragedia lo que sucede en el libro de Ruth y la poca luz que hay son esos actos de Dios manifestados en algunas personas específicas. Exacto. ¿Verdad? Entonces, sí, definitivamente este no es un libro romántico para ver esos temas de esposo y demás. Como tampoco lo es el libro de Esther, de paso. O sea, el libro de Esther tampoco calza en esa línea. Otro tema que a veces se ha manifestado, se ha querido, digamos, interpretar, es el tema de lealtad, compromiso. Se ha querido hablar de compromiso y lealtad, y se ha querido tomar esa idea de compromiso en relación con líderes espirituales. Lealtad a líderes espirituales. Entonces se ha querido tomar como que Ruth fuera una forma de decir que Noemí puede ser quien la guía, ¿verdad? Y quien la lleva, y que Boaz representa también como una suerte del, no sé si líder espiritual o bien guía en su camino o lo que sea. Y que entonces Ruth debe mantenerse fiel, pero sobre todo respecto de Noemí, ¿no? Que debe mantenerse fiel a quien le da sabiduría o quien la está guiando. Y esto a veces, por supuesto, lo que puede llevar es a interpretaciones conflictivas posteriormente, o más bien, no interpretaciones, sino a aplicaciones conflictivas. Porque el mensaje después de esto puede ser, es que usted tiene que serme leal a mí porque yo soy el líder, y eso significa que entonces, no hay nada inherentemente malo con la lealtad al ministerio, no hay nada inherentemente malo con la lealtad a un líder espiritual, a un pastor, etcétera, etcétera. El problema es cuando la aplicación que se quiere llevar es: entonces yo voy a hacer tal acción y espero que vos estés conmigo siempre. Y esa acción es cuestionable, esa acción se puede disputar, esa acción tal vez roza con algunos principios bíblicos. Entonces, de cierta forma puede intentar dotar de una coraza de protección al líder. Ese tipo de interpretaciones pueden intentar dotarlo de una coraza de protección que no le que no lo ponga en un espacio de rendición de cuentas, no lo ponga en un espacio
de tener que ser sujeto del escrutinio del resto de las personas. Sí, totalmente de acuerdo. Y aquí no hay esa situación, ¿verdad? O sea, Ruth, no vemos a una Ruth, comenzando porque aquí ni siquiera es un esquema ministerial. Aquí. Es que eso era lo que te iba a decir, es utilizar un texto bíblico, sacarlo de todo su contexto, o sea, de su propia historia y del contexto histórico de lo Correcto. que estamos viendo, Sí, ¿verdad? aquí Y utilizarlo para fines casi que emocionales. Sí, ¿verdad? correcto. Para fines emocionales, porque si querés hablar de temas de ministerio y de cómo manejar los principios del ministerio y demás, andate a las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento. Andate a cómo Pablo indica que se debe ordenar la iglesia, indica algunas características o principios para las personas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Así vemos. Y por supuesto, más allá que las cartas de iglesia, mira el esquema de cómo Jesús lideraba. Cómo lideró a sus discípulos, ¿verdad? Lo vemos en la vida de Jesús, cómo Jesús llevaba un liderazgo y a partir de eso extrae principios más. Esos son principios del reino, ¿verdad? Como decía Diego la semana pasada, lo que Jesús va comentando y lo que Jesús va enseñando en su esquema de vida. No solo enseñó, nos enseñó el contenido, sino que enseñó también un método, o no solo un método, sino una forma de guiar. Sí. Así que sí, no parece calzar mucho ese tipo de interpretación, sea manual amoroso por parte de Ruth o sea manual de lealtad ministerial, eclesial, siglo XXI en relación con el texto. Sí, sino que realmente, ¿verdad? El libro de Ruth nos lleva a pensar en el compromiso, ¿verdad? En el primer nivel que es el compromiso con Dios, claro, ¿verdad? Y que ahí es donde está el gran principio de este libro. Sí, nos lleva, el esencial es ver el accionar de Dios de manera soberana y con una providencia muy evidente, muy notoria, Dios metiendo mano, ejecutando actos que de otra manera no hubieran sucedido, causando también actos, ¿no? La hambruna que sale de un momento a otro, la muerte. ¿Verdad? Sí, el dolor. Ninguno de ellos murió por casualidad. A todos se los llevó el Señor cuando quiso. O sea, no fue como que Dios dijo, mira, Elimelech, aquí estás. Aquí está. Ey, no sabía que te tocaba hoy. No, todas las muertes son muertes que Dios lleva a cabo. O sea, Dios, suena muy feo, pero Dios toma la vida de las personas todos los días cuando Él le place. Y entonces, a través de muerte, a través de sufrimiento, a través de hambruna, Dios mueve las aguas que van llevando a que se cumpla en una gentil el principio de ser linaje del rey David y por ende del rey Jesús. Y vemos la providencia o el compromiso de Dios, todo esto en el contexto de ese compromiso de Dios de dar a conocer su gloria con claridad a ese pueblo que está escogiendo. Sí, el compromiso de Dios de redimirnos. El compromiso de Dios de redimirnos, que como decía Diego la semana pasada, en nuestra primera enseñanza, el compromiso de Dios es en primer lugar consigo mismo, con manifestar su gloria, hacerla evidente con toda claridad. ¿Y a quién la hace evidente? Bueno, a nosotros. A nosotros. Porque somos a quienes ha redimido para hacernos evidente su gloria. Y entonces en el periodo en el que no había rey en Israel y cada quien hacía lo que mejor le parecía, que solo era cosas terribles moralmente hablando, Dios trae ese brillo, ese rayito de luz de manera clara, mostrando su compromiso. Exacto. Bueno, muchas gracias. Claro, a vos. Gracias, amigo, por este ratico, por este tiempo. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Quiero recordarles, nuestra próxima reunión es el 22 de enero. Vamos a estar, como siempre, donde nos reunimos en el Hotel Palma Real. Si quieren más información, pueden seguir nuestras redes sociales. Siempre estamos por ahí anunciando y conversando también sobre más de estos temas. Pueden también seguir nuestras redes para encontrar nuestros podcasts anteriores, pues estamos en Spotify y en YouTube y en redes sociales también. Entonces, muchas gracias. Gracias, amigo. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego.